¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a Voto Informado, el programa de la televisión de la Universidad de Concepción, que en este sexto capítulo vamos a hablar del tema de la salud. Semanas anteriores hemos hablado sobre la plurinacionalidad, educación, ciencias y también viviendas, que están presentes estos conceptos en la propuesta constitucional que se votará el próximo 4 de septiembre. Ya se encuentran con nosotros acá en el estudio las invitadas del día de hoy para hablar de los temas de salud de la propuesta constituyente, cuáles son los debates de los chilenos y chilenas que les interesan, las dudas, incertidumbres y también aciertos que vamos a hablar y desarrollar en este programa. Comenzamos saludando de inmediato a Mercedes Carrasco Portiño, matrona, magíster y doctora en salud pública, profesora asociada y directora del programa de magíster en salud sexual y reproductiva del Departamento de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Flavio. Encantada. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar esa invitación. También nos acompaña la doctora Cecilia Bustos Ibarra, trabajadora social, magíster en salud pública y gestión sanitaria, doctora en sociología y académica del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Muy buenas noches, Flavio. Buenas noches, Mercedes. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, y con las invitadas pasemos a revisar de inmediato entonces qué dice la salud con respecto en la propuesta constitucional, y vemos que está presente ya en el artículo número 44. ¿Qué dice específicamente? Pasemos a revisar. Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones físicas y también mental. Eso dice el artículo 44 con respecto en el primer numeral, ¿cierto? En el número 1. Pasemos al siguiente. Uno de los numerales que más ha causado polémica o debate es el número 7. El sistema de salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema universal e integral. Es en el numeral número 7. Y en el numeral número 9, el sistema de salud es financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Ahí está, en grosso modo, usted puede revisar en tvu.cl la propuesta constitucional, ya que en el capítulo 2 de los derechos fundamentales y garantías está el apartado en el capítulo 44, el artículo 44, los 11 incisos, ciertos numerales que detallan cuál es la propuesta constituyente en relación a la salud. Y comencemos de inmediato para saber el parecer de nuestras invitadas con respecto a este punto en esencial. Cecilia, ¿qué te parece esta propuesta constituyente en el ámbito de la salud, este nuevo sistema? Lo primero que me gustaría comentar es que, como tú decías, este artículo tiene 11 incisos. Eso implica una definición mucho más amplia y más específica de lo que entendemos por salud y por sistema de salud, comparado, por supuesto, con lo que tenemos en la Constitución vigente del año 80, ¿no? En ese sentido, esa es una de las grandes críticas que se ha hecho durante todo este tiempo a nuestro sistema de salud. Es una brecha, es una cuestión a resolver, y que en ese sentido esta propuesta resuelve de mucho mejor manera porque especifica de mejor manera la comprensión del derecho a la salud. De manera más amplia y de manera más específica, ¿no? Incorpora, por ejemplo, la idea de salud integral, incorpora, como tú mencionabas al inicio, la salud física y mental, incorpora la perspectiva de los pueblos originarios, incorpora un elemento que es fundamental y de lo que se habla poco, que es el enfoque de los determinantes sociales de la salud. Es una de las perspectivas más
contemporáneas, diría yo, respecto de cómo podemos comprender la salud. Hace bastante tiempo, Flavio, nuestros televidentes les explicamos también, existe consenso a nivel internacional que la salud de las personas, la salud de los países, de las poblaciones, no tiene solo que ver con cuánto dinero invertimos en el sistema de salud, sino tiene que ver con las condiciones en que vivimos y trabajamos, ¿no es cierto? Y eso también se relaciona, por supuesto, con la salud física y con la salud mental. Si tenemos mejores condiciones de vida, más espacios, ¿verdad? Por ejemplo, recreativos, mayor tiempo libre, mayor acceso, por ejemplo, a alimentación saludable, en fin, diversos elementos que podrían contribuir al bienestar de la población sin ser necesariamente la inversión en salud, ¿no? Es lo que desde la política pública se denomina la salud en todas las políticas. Claro, y en un momento, porque la actual Constitución vigente en el artículo 19 se queda un poco corta con respecto a los detalles que esta propuesta constitucional establece, ¿cierto?, en el apartado de esta propuesta. Sin embargo, existe también una situación anterior al estallido social, anterior a los procesos de gremios y también de la comunidad científica en el ámbito de la salud, por mejorar este sistema chileno, dándole también mejores garantías a las personas que vayan a responder, por ejemplo, en las listas de esperas. Mercedes, disculpa, ¿cómo ves tú esta situación que a las personas que nos están viendo en su casa les llega de muy rápida manera, que es la situación por esperar por una atención en salud? Mira, Flavio, lo que pasa es que de alguna manera, como bien dijo, yo concuerdo con el análisis que hace Cecilia, la Constitución viene a ser el marco legal que no tiene que, de alguna manera, interpretarse de manera subjetiva, ¿no? Y al hacer presente en 11 incisos de manera muy clara el acceso y el derecho a de las personas que habitan el territorio, deja muy claro cuáles son aquellos principios que tienen que regir o que tienen que establecerse en las leyes que lo van a llevar a cabo. Entonces, de alguna manera, el actual artículo que tú mencionas, el artículo 19, tiene distintas formas de interpretar la protección que tendría que velar el Estado, ¿cierto?, por este acceso libre e igualitario, un concepto que, como bien decía Cecilia, en Chile no se está consiguiendo, al contrario, tenemos una brecha importante de aquellos que acceden a un sistema público-privado, que es el único derecho explícito en el actual artículo, ¿no? Que cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. Ese es el único derecho establecido, explícito al que tienen las personas. Sin embargo, un miedo de alguna manera que se está presentando en las noticias acerca de esta nueva propuesta es que se va a eliminar el sistema privado, ¿cierto?, los prestadores privados. Eso no es así. De alguna manera lo establece claramente el articulado número 44, que van a coexistir los prestadores públicos y privados. Otra cosa tiene que ver con los sistemas, los seguros, ¿no? El seguro de FONASA y el seguro de ISAPRE, que de alguna manera van a tener que fusionarse en un sistema nacional que vele por entregar, ¿cierto?, las garantías que tú mencionabas anteriormente. Esto no es una propuesta que solo la va a tener Chile, esta es una propuesta aprobada en otros países, ¿no?, que está instalada y que de alguna manera equipara, ¿no?, equipara la regla, ¿cierto?, la vara por la cual puede acceder a todas las personas que habitan el territorio. Claro, ustedes ambas tocan la situación sobre de que hay dimensiones que se abordan que no están en la actual Constitución, sí, y también temas que no solamente abarcan la región latinoamericana, sino de manera internacional. Y con respecto a lo mismo, a esa duda que tú apuntabas, Mercedes, sobre las dudas que tiene la ciudadanía, porque ya sabemos que más del 80% de las personas en Chile están afiliadas a FONASA, mientras sí, el otro 20% son a las ISAPRES. Digámoslo al tiro, ¿van a desaparecer las ISAPRES? Yo creo que no podrían desaparecer como sistema, ¿no? En otros países son aseguradoras privadas y las personas tienen derecho a asegurarse de manera complementaria al seguro del sistema que ofrece el Estado, ¿no? Hay algo que tú mencionaste, ese 80% que cotiza, ¿cierto?, en un sistema público como es FONASA, tenemos que tener en cuenta, que la ciudadanía tiene que saberlo, que en promedio, tanto hombres como mujeres tienen una renta media de 500.000 pesos.
Sin embargo, aquellos que cotizan en el sistema de ISAPRE tienen una renta media de 1,5 millones. Por lo tanto, la gran cantidad de recursos se está quedando en un sistema privado que tributa a la empresa privada y que no está tributando al resto de población, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera eso también va a equiparar o este sistema que tenemos actualmente remarca esa brecha, ¿no?, de acceso a la atención sanitaria en nuestro país. Claro. Cecilia apuntaba un punto muy importante con respecto a la inversión monetaria, ¿cierto?, económica con respecto. Chile aparece en el mapa a nivel mundial, en la media de los países que del Producto Interno Bruto solamente recogen un 5,8% el año pasado, en comparación a otros países, Estados Unidos un 14,1%, Alemania un 7,5% y también Colombia asoma también como uno de los países latinoamericanos que más invierte en este tipo de derecho, un derecho fundamental que es la salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los países que sea sobre el 10% del Producto Interno Bruto. ¿Qué elementos, aparte de este monetario, se tienen que invertir para que un sistema de salud funcione? Es una excelente pregunta porque a la pregunta del financiamiento, ¿qué porcentaje de gasto decidimos como sociedad destinar, ¿cierto?, a las necesidades de salud? Hay que también sumarle con qué modelo de sistema de salud. Porque tú ponías el ejemplo de Estados Unidos, ¿no es cierto? El Estados Unidos es digamos, emblemáticamente el ejemplo de un sistema más liberal, ¿no? Y por lo tanto que los países gasten más no quiere decir que tengan mejores resultados. ¿Con quién debiéramos compararnos? Con los países, ¿cierto?, que tienen un gasto similar y que hoy día pueden ofrecer un sistema de carácter universal. Cuando nosotros hablamos del gasto general, es bien importante esto también distinguirlo. Hoy día el gasto en salud está dado por las cotizaciones de trabajadores y trabajadoras. No tenemos, ¿verdad?, en el caso de salud, cotizaciones de empleadores. Esta propuesta permite esa posibilidad, ¿cierto?, que se aumente por esa vía. Financiamiento mediante impuestos, aportes directos que hace el Estado en este momento al FONASA. Y otro gasto muy importante que hacen todas las personas y las familias, que es lo que se denomina el gasto de bolsillo, ¿no es cierto? El copago, los gastos en medicamentos, los gastos adicionales para recuperar la salud. Y en ese sentido, el gasto de bolsillo chileno es muy alto en comparado con los países de la OCDE, con quien nos interesa, en este caso, compararnos, ¿no es cierto? Con países que tienen, como decía Mercedes, un sistema de salud que nos habla de un sistema de bienestar. Aquí, Flavio, lo central es ponernos de acuerdo. Cuando pensamos en la salud tenemos que olvidarnos de ese esquema de mi salud, mi problema, ¿no? Tenemos que pensar colectivamente y por eso los principios de equidad y de solidaridad no son... bueno, son en todos los derechos fundamentales y los derechos sociales en este caso, con ese apellido, ¿no es cierto? Son sustantivos, son trascendentales, pero en el caso de la salud es básico. Lo que tú no necesitas en una determinada etapa de la vida lo vas a necesitar, o lo necesitas cuando eres pequeño, lo vas a necesitar en la vejez, lo vas a necesitar si eres mujer y decides tener hijos, ¿cierto?, en la etapa de procreación, en fin. Tenemos distintos requerimientos y necesidades de salud de la población, eso está bastante estudiado. Entonces, un sistema es mejor, es más eficiente en la asignación de recursos en la medida en que comparte solidariamente esos riesgos y, como planteaba Mercedes, ¿cierto?, tenemos un financiamiento que es solidario, ¿no? Nos olvidamos de esta idea que está tan impregnada lamentablemente en nuestro país a propósito de toda esta reforma neoliberal. No olvidemos que en el caso nacional vivimos todo un proceso de reforma, ¿no es cierto? Desde transformar lo que entendíamos como Servicio Nacional de Salud en varios servicios nacionales de salud, la municipalización, ¿cierto?, la Constitución del 80 y, por supuesto, la creación de las ISAPRES. La idea no es que dejen de existir los seguros, como decía Mercedes, sino que existan en un segundo piso, ¿no?, como de manera complementaria a lo que el Estado pueda garantizarnos a todas las personas. Olvidémonos de soy FONASA, soy ISAPRE, soy A, B, C, D, E. Simplemente soy un ciudadano, una ciudadana que tiene derechos, ¿no? Eso es lo que la propuesta nos invita a pensar y, por lo tanto, a pensar un financiamiento, ustedes lo ponían ahí en pantalla, ¿cierto?, un financiamiento que sea solidario.
Claro, la cotización obligatoria actualmente es del 7% para todos los trabajadores y trabajadoras. Esto podría aumentar tanto para los trabajadores o para los empleadores. Pero sin ir más lejos, hasta el año pasado eran 2 millones de personas las que estaban en listas de espera por cualquier tipo de intervención en algún sector público. Esto no es nuevo y claramente tenemos un auge producto de la pandemia y la crisis sanitaria. Sin embargo, esto antes se venía alertando por los gremios de salud también y también por la comunidad científica sobre qué hacer con esta problemática de las listas de espera. Vimos que el año pasado el anterior gobierno invirtió más en esta situación, sin embargo no ha sido reflejo que disminuya sustancialmente la lista de espera. Mercedes, esta propuesta constitucional en el ámbito de la salud se acerca un poco, sabemos que es una estructura la propuesta constitucional, son las leyes que enfatizan mucho más lo que hay que hacer, pero frente a la actual constitución que nos rige hoy y la propuesta constitucional, ¿hay mejores luces con respecto a este tema de la lista de espera? A ver, yo creo que tenemos que tener claro que esta propuesta, si se aprueba, ¿cierto?, el próximo 4 de septiembre, tiene que instalarse progresivamente. O sea, esto no podemos pensar que en el gobierno de Boris, por ejemplo, de este gobierno, ¿cierto?, vamos a tener instalado el sistema como lo conocen otros países, ¿cierto?, a nivel internacional. Eso es un error. Sin embargo, de alguna manera establece ciertos principios básicos mínimos que cualquier gobierno que asuma, ¿cierto?, en los posteriores, ¿cierto?, periodos, tiene la obligación de alguna manera de procurar y velar porque se respeten esto, ¿no? De alguna forma, lo que tú mencionas es un área del sistema de salud que no es solamente es prohibitivo de Chile. O sea, la lista de espera lamentablemente es un tema que tiene que ver también con la especialización de profesionales de la salud, el compartir, ¿cierto?, espacios privado y público de los mismos prestadores de salud, ciertos médicos, especialistas, que en este momento existen en el país. O sea, de alguna manera vendría a instalarse un formato, ¿cierto?, de sistema que vendría a igualar las condiciones de las personas de acceder y de alguna manera velar porque estas listas de espera obviamente se reduzcan, que como digo, la pandemia lamentablemente es un problema no solamente de Chile, sino que a nivel mundial. Y que, bueno, quien está a cargo, en este caso del Estado, va a tener que ponerse, ¿cierto?, a trabajar para instalar recursos, estrategias para velar no solamente a nivel hospitalario, a nivel secundario o terciario de salud, sino que también fortalecer el artículo 44 de la propuesta también establece algo que no está ahora y que es muy importante en nuestro país y que es un ejemplo en muchos escenarios internacionales, que es la atención primaria de salud, ¿no? Por lo tanto, dice que es la base fundamental de este sistema. Y eso también es muy meritorio, que se establezca y se explicite, porque fortalece una línea de trabajo preventivo, promocional, que en muchos países no está instalado y que en Chile sí lo está y que necesita reforzarse. Y con esta propuesta vendría a reforzarse, ¿no? Claro, o sea, en la propuesta podemos desprender de que los apartados sí hacen alusión a ciertos conceptos que no están en el actual y que, como es todo el espíritu de esta propuesta constitucional, el trabajo colaborativo e integral y transversal, no está separado uno ni de lo otro, o sea, instaura en una sociedad individualista un poco más de colectividad en asumir los problemas y afrontarlos de manera mucho más integral. Y con respecto a eso mismo, Cecilia, el asunto de la salud mental presente en esta propuesta constitucional y que se ha debatido demasiado en el último tiempo. De hecho, enfermedades como la fibromialgia también ahora sí ya no son psicosomáticas, por dar un ejemplo. Chile tiene que hacerse más cargo de la protección de la salud mental. ¿Esta propuesta constitucional satisface esa necesidad? Es un aspecto muy interesante en esa definición, incluir la salud física y mental. Era algo que no teníamos. Y en este sentido es bien importante explicar para todas las personas que nos están acompañando, nuestras televidentes y televidentes, ¿verdad? Existe un estándar a nivel internacional. Los países han acordado qué entendemos por la salud.
Y ese estándar internacional está en un tratado que se denomina el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ese pacto define a la salud como el máximo nivel posible de salud física, mental y social, de hecho. Por lo tanto, Chile se está poniendo al día en una deuda en términos de la normativa internacional. Ahora, respecto de la salud mental hay muchas cosas que decir, podríamos hacer un programa específico sobre eso. Hoy día lo que queda más latente son las problemáticas asociadas a la salud mental post-pandemia, ¿no es cierto? Valoramos mucho mejor lo que implica el aislamiento, la necesidad de compartir, de los espacios recreativos, etcétera, ¿no? Vemos el daño en salud mental como consecuencia de estos efectos de la pandemia. Sin embargo, en términos preventivos y promocionales, no solo este articulado, sino todo el articulado digamos, toda la propuesta de nueva Constitución es mucho más integral en esto que yo te nombraba al inicio de los determinantes sociales. Por ejemplo, la idea de establecer el derecho al ocio. Claro. Por ejemplo, la idea de establecer mayores regulaciones en torno a las condiciones de trabajo o a las condiciones de vida, ¿no es cierto? Uno de los grandes temas también del debate constitucional a propósito de la vivienda digna, etcétera, ¿no? Los derechos humanos están interrelacionados y por lo tanto en la medida en que como país tengamos mejores niveles de vida, vamos a tener una mejor salud mental. No es posible solo pensar en la atención psicológica, la atención de recuperación que denominamos, ¿no? Sino también pensar, como decía Mercedes, los aspectos preventivos y promocionales. ¿Cómo promovemos bienestar? Porque al final hablar de salud mental es eso, es hablar de bienestar. ¿Cómo logran los países tener bienestar, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, disminuir la recarga que implican las labores de cuidado? Eso también es salud mental, ¿no? Nos interesa esa mirada amplia. Pero por supuesto que esta propuesta nos ayuda a avanzar de mejor manera, de mucho mejor manera, diría yo, que lo que tenemos actualmente. Y qué mejor que hacerse cargo de estas problemáticas, de estos temas, que conversarlos, debatirlos, poner sobre la mesa cuáles son las visiones con respecto a ello. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con Voto Informado. Ya estamos de vuelta, estamos hablando acá en Voto Informado sobre la salud, el concepto de la salud de la propuesta constitucional, a votarse ya el próximo, cada vez queda menos, el 4 de septiembre en el plebiscito de salida. Pero ¿qué opina la ciudadanía con respecto a la salud de la propuesta constituyente? ¿Qué espera las personas sobre la salud de la propuesta constitucional? Escuchemos las impresiones de las personas en la calle en Concepción. ¿Qué esperarías de la salud, de la Constitución en cuanto a salud? ¿Qué te gustaría ver? O el tema de que se mejore bastante los tiempos de espera, que es lo principal, porque básicamente, por ejemplo, un caso muy personal fue de que una señora que conocí estaba esperando ahora para que le hagan una especie de manga gástrica por el tema de que tenía cáncer. Y tenía hora para el 8 y ella falleció una semana antes, más encima llaman a los hijos. Dile la lista de espera, porque hay mucho tiempo, él está esperando una operación ya hace casi 2 años, que se arregle ese sistema. Yo creo que todos deberíamos tener el mismo trato, por lo menos para la área de salud, todos deberíamos tener la misma capacidad de acceder a ciertos servicios, aún así sea a un precio equitativo. No creo que debería influir, no sé, la FONASA, pienso que deberíamos tener como el mismo plan básico de salud. Principalmente que la salud sea un derecho para todos. Estoy totalmente a favor del apruebo. Me parece muy importante que existan cambios reales o posibilidades de cambio, porque mucha gente tiene miedos
miedos a posibles errores, pero todo error igual tiene posibles soluciones a futuro, o sea, todo se puede cambiar en cualquier minuto. Y el tener miedo precisamente a estos cambios siento que es como la gran idea que tiene el rechazo para mantener esa postura. Ahí estaban algunas de las impresiones que pudimos recabar en las calles de Concepción, Mercedes. Un tema que nos quedó en el primer bloque, la desigualdad social en la salud. Algo que también tocaron los televidentes. Bueno, tenemos actualmente, creo, bueno, no solo yo, esto está evidenciado, que el sistema que tenemos instalado en nuestro país ha establecido lamentablemente una amplia brecha de acceso a la salud. O sea, eso no podemos negarlo porque está obviamente evidenciado. Por lo tanto, de alguna manera, establecer un sistema nacional de salud único va a brindar la posibilidad de que se establezcan medidas legales para que todas las personas tengan acceso de manera igualitaria a la salud, ¿no? Cecilia, ¿qué opinas tú con respecto a la desigualdad en Chile en el ámbito de la salud? Algo que nos hablaban los televidentes, ¿es uno de los fierros calientes que hay que hacerse cargo? Es uno de los grandes problemas, la preocupación latente ciudadana, lo escuchábamos, ¿cierto?, por las listas de espera, por la oportunidad, lo decía, es como el término técnico, ¿no? Se habla de la oportunidad de la atención. Una cosa es el acceso y otra es cuándo, ¿no es cierto? Podemos tener los servicios, pero lo importante es que lleguen en el momento en que las personas los necesitamos. Ahí hay un punto que es clave, yo buscaba un datito simplemente para recordar, en un estudio de hace algunos años del INDH, nos mostraba también esta brecha, ¿no es cierto? Cerca del 62% de los especialistas, los médicos especialistas, médicos y médicas especialistas están en el sector privado para atender al 18% de la población. Eso evidentemente hace una brecha de desigualdad tremenda, ¿no? Las redes de servicio han ido estableciendo formas, mecanismos, ¿cierto?, de compra de servicios del público al privado, y eso tampoco es eficiente en términos del gasto en salud. A la pregunta que tú nos hacías de cómo invertimos nuestro porcentaje, el que sea, 7, 6, 8, 10%, que es lo que nos recomienda la OMS, ¿no? Sí. Tenemos también que pensar cómo invertirlo. ¿Y eso por qué? Porque hoy día están puestos los incentivos, ¿cierto?, los incentivos económicos para que los profesionales de la salud estén en el sector privado. ¿Por qué? Porque la salud se entiende, lo voy a decir directamente, como una mercancía, ¿no es cierto? Donde si yo tengo mayor posibilidad y mayor poder adquisitivo, como lo ha demostrado en los datos que nos aportaba Mercedes, puedo apurar mi atención, ¿cierto? Puedo gestionar en el mercado privado esa oportunidad que no está llegando hoy día al sector público, porque evidentemente tenemos un problema de financiamiento, pero no solo ese. Para lograr que esa cantidad de especialistas se distribuya de manera más igualitaria, el Estado tiene que tener potestades, control. Y esa función de rectoría lo establece explícitamente en la propuesta de nueva Constitución. Le corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría y de supervisar en este sentido cómo operan tanto el sector público como el sector privado y cómo se va a dar esta integración, que la tuvimos como ejemplo en la pandemia. Escuchábamos, ¿cierto?, al ministro Mañalich indicarle a los prestadores privados, mire usted, señor Clínica tanto, tiene que tener tantas camas, ¿cierto?, con tal o cual servicio, tiene que tener entregar tantas prestaciones, ¿no? Esa autoridad, esa capacidad de regulación no se había ejercido antes. Claro, y porque la pandemia estábamos en pandemia, lo obligó. claro. Y por el estado de excepción. Exactamente, porque era una situación de emergencia que lamentablemente ha traído, la desigualdad ha traído daños a las personas, a las generaciones, a las familias. Y otro hecho también que trae daño es a la información, son las noticias falsas o noticias imprecisas, que acá en Voto Informado también nos hacemos cargo de ciertas noticias, dichos que han sido imprecisos o falsas. Veamos en la siguiente gráfica cuál es la noticia falsa o imprecisa. Dice lo siguiente, una frase emitida en la franja televisiva del rechazo: si la vivienda que te da el Estado no puede ser tuya, se acabó el sueño de la casa propia. En la franja televisiva de la opción del rechazo salió esta frase. Veamos si realmente se ajusta a la realidad. En la siguiente gráfica
Aquí está. Y dice lo siguiente: en el artículo 78 de la propuesta constitucional se detalla que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies. Y el artículo 51 señala que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. Luego, agrega que el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal. Ahí está el detalle. Recordemos que actualmente también, si pasa alguna autopista, una obra pública, el Estado tiene la facultad de expropiar, negociar, ¿cierto?, con las personas que viven ahí. También tenemos otra información que queremos precisar y dice lo siguiente: es un poco penoso que con esta nueva Constitución se quiera quitar la heredad, que no exista la herencia. ¿Quién lo dijo? Juan Catrilev, sacerdote de la parroquia San Sebastián de Panguipulli, que trascendió el video durante los últimos días. Y la precisión sobre esta frase: en la propuesta del artículo número 247 menciona a las herencias al ser consideradas como una fuente de ingreso para las entidades territoriales, mientras que en el artículo 78 se hace presente que toda persona natural o jurídica tiene derecho en todas sus especies o bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. De esta manera se rectifica la situación de la herencia y acerca de la heredad. Ahí está, ¿cierto? Y también el llamado que realizamos del voto informado es a revisar la propuesta constitucional en todos sus articulados para que de esa manera usted pueda votar el próximo 4 de septiembre el plebiscito de salida. De esta manera estamos terminando este programa, el capítulo número 6 de Voto Informado. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en esta noche y también les dejamos informados para que puedan participar también de los próximos capítulos de Voto Informado. Que tengan una muy buena noche.